escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Yeah. La palabra, ya sabéis que yo soy mujer de leyes, que soy letrada, que estoy en el juzgado. Y el título de la palabra de hoy es Amor y Ley. El título me vino así. Y voy a empezar por un versículo de Pablo, cuando dice en Romanos 13:10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y digo, ¿y esto? ¿Esto de dónde venimos con este texto? Pues en el verso 9, en el anterior, termina con esta frase: en esta sentencia se resume todo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta frase que sabemos todos, que conocemos, que sabemos que es la regla de oro, que estamos cansadísimos de oír, ¿de dónde viene? ¿Dónde está esto me he puesto? Pues esto está puesto en varios sitios, entre otros en Mateo 22, 37, 40, porque el apóstol Pablo recoge lo que dice el Señor Jesús. ¿Y dónde lo dice el Señor Jesús? Pues está fijado en Mateo, entre otras cosas, en Mateo, que es una de las personas que estaban al lado de Jesús y que estaban tomando literalmente notas mentales de lo que él estaba diciendo, con lo cual directamente son palabras del Señor Jesús. Jesús dijo en Mateo 22, 37, 40: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora viene la parte que a mí me llama la atención. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Antes, también en Mateo, tenemos otra vez la regla de oro, en el capítulo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres os hagan, así también haced vosotros a ellos. Porque esta es la ley y los profetas, insiste Señor Jesús. O sea, que el tema de amarnos los unos a los otros y de que yo no quiera para mí lo que no quiera para ti, esto ya viene de antes. Esta es la ley y los profetas. Porque también nos dice el Señor, fuera de lo que podíamos haber pensado, que Él venía a abolir la ley antigua, nos dice en el capítulo 5 de Mateo, lo que dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y eso es lo que me insisto yo, que es lo que me ha llamado a mí la atención, es lo que me ha venido a mí a preparar toda esta cosa que lo estoy transmitiendo, porque esto es la ley y los profetas. Amar al prójimo es la ley y los profetas. Querer lo que yo quiero para mí, lo tengo que querer para ti, es la ley y los profetas.
Pues si es de la ley y los profetas, quiere decir que en algún momento en el Antiguo Testamento tiene que estar previsto esto. Si no, ¿dónde puede estar si no? ¿De dónde están los profetas? Los profetas están en el Antiguo Testamento. Y la ley antigua a la que se refería el Señor es la ley de Moisés y la ley del Antiguo Testamento. Pues sí, tenemos ese mismo mandamiento en Levítico 19:18. Levítico 19:18. ¿Qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo el Señor. O sea que ya la ley que el Señor Jesús no ha venido a abolir, que es la ley del Antiguo Testamento, ya preveía esto. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo firma, yo el Señor. Esa expresión es imperativa. No dice, os sugiero que no guardéis rencor. Tener en cuenta que es mejor amar a tu prójimo. No, dice, no te vengarás. Amarás a tu prójimo. No da opción, no da duda, no da interpretación de horas y horas de autores y doctrinas para que hagamos aquí una hora de estudio teológico. No, es una determinación. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo tenían muy claro los rabinos y lo tenía muy claro Jesús. Y lo aplicaban a rajatabla, al menos lo que enseñaban era eso. Al menos lo que enseñaban era eso. Jesús por descontado. Jesús no solamente lo enseñaba, sino que lo practicaba, por supuesto. Y en los rabinos, pues ahora vamos a ver cosas, ¿verdad? Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como estoy diciendo, los que interpretaban la ley, los grandes escribas y fariseos y todos los sabios del momento, sobre todo religiosos, eran básicamente, ¿qué pasó cuando el caso de Juan 8, del 1 al 11? ¿Qué hacen esta gente allí? Vamos a leerlo. Juan 8, 1 al 11. Dice, Jesús se dirigió al Monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Los escribas y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en el centro y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés ordena que dichas mujeres sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para probarle, para ponerle a prueba y tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo, ¿quién de vosotros esté sin pecado? Tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí de pie en el centro. Jesús se incorporó y le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Y ella contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. El evangelista Juan aquí nos habla hoy cómo Jesús primeramente estaba buscando el silencio y la dirección del Señor en el monte. Él estaba en el Monte de los Olivos, como dice el apartado primero, el verso primero de Juan 8. Él estaba orando, él estaba buscando la presencia del Señor y se estaba llenando del amor de Dios. Se estaba llenando del amor de Dios. Y entonces resulta que cuando baja del monte de meditar, se pone a enseñar, como él hacía, en el templo. Y cuando está tan tranquilamente enseñando, aparecen los grandes sabios llevando a una señora gentilmente de la mano, podemos entender, ¿verdad? La llevarían así, ven bonita, ven.
o más bien la llevarían arrastrando y empujando, ¿verdad? Violentamente, hasta ponerla delante de Jesús. La ley exigía que esta mujer muriera. ¿Por qué? Pues porque en Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cuando ponen a la mujer en el centro, los hombres, grandes sabios, intérpretes de la ley, prueban a Jesús a ver si es capaz de negarse a cumplir con la ley de Moisés. Y están deseando aplicar la ley a rajatabla, castigar al pecador, matar a la adúltera. Los presentes le dirigen una pregunta que solo busca una respuesta. ¿Qué respuesta buscan? Que se cumpla Levítico 20:10. No se plantean Levítico 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que quieren la aplicación de la venganza directa. Cuando dice Levítico 19, no te vengarás, no te vengarás. Hemos visto que era una norma que los rabinos aplicaban a rajatabla, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, exigían los fariseos y los escribas muerte a la pecadora. ¿Qué hizo Jesús? ¿De dónde venía Jesús? Venía de orar, de llenarse del amor de Dios y de enseñar. No venía de buscar setas en el monte, venía de estar en comunión con el Señor. Venía de saber, de llenarse de su Padre, de la enseñanza, de la sabiduría. Porque si no, ¿de dónde salía la sabiduría de Jesús? Porque tenemos que recordar que Jesús era Dios, pero era hombre en la tierra. Y no se le daban las cosas así por amor al arte. Él requería de un estudio y de una formación como cualquier otro hombre. Entonces él tenía sabiduría porque la buscaba de manos del que sabe más, que es Dios Padre. Se llenaba de la sabiduría y del amor de Dios, y es lo que él podía dar, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo la libreta, no te la puedo dar. A mí no me pidas una patata porque ahora no la tengo. Tengo una libreta. Se llenaba de la sabiduría y del amor de Dios, y por eso pudo responder de esa manera tan magnífica. El que esté libre de culpa, de pecado, perdón, que tire la primera piedra. Jesús no entró en un diálogo con los fariseos y con los escribas. No se puso, vamos a ver, vamos a sentarnos, a ver. Los antiguos del profeta decían que, ¿tú qué opinas? No, yo opino que, no, a ver, no. Porque, oye, si tú te lees Ezequiel, si tú te lees... No dio lugar a ninguna discusión. Dio lugar a un reconocimiento de la calidad de cada una de las personas que estaban allí. La característica de cada uno de nosotros. La característica y condición de ser pecadores, igual que la mujer que habían llevado allí. Además, cuidado, es que en ningún momento dejó de aplicar la ley, porque Jesús no dijo, no la apedreéis, no, es mejor no matarla, no apliquéis la ley, no se merece que la maten. No lo dijo esto. No, en ningún momento transgredió la ley. Él simplemente dijo, ¿vale? Apedreadla, pero primero mirad a ver que la apedree el que no tenga ningún pecado. No violó la ley de Moisés del Señor. Simplemente hizo ver a los demás que lo que no quisieran para ellos no se tenía que aplicar a una persona. Si yo no soy capaz de no pecar, ¿cómo voy a condenarte a ti? Tenemos en cuenta una cosa muy importante además. Esa mujer había sido condenada sin un juicio. Cuidado, Cuidado. Que eso es muy grave.
porque era venganza pura. O sea, no es... Porque bueno, dicen los hombres que estos señores venimos del juzgado y han dictado sentencia donde han condenado a esa mujer a muerte. No. Después de una serie de pruebas se ha llegado a la conclusión de que esta mujer ha sido adúltera y aplicamos la ley y se le ha sentenciado a muerte. Ni siquiera eso. Directamente ellos, venganza. Traían a la mujer arrastrando, la ponen en el centro y la intención era apedrearla. Sin más. Juicio y sin más nada. Pero cuidado. El Señor que dijo, el que esté libre de culpa, que tire la primera, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero cuidado, allí había uno que no tenía pecado, Era él. Él podía haber apedreado a la mujer. Él podía haber apedreado a la mujer. Pero ¿a qué ha venido Jesús aquí? ¿A condenarnos o a perdonarnos? A perdonarnos. Porque si no, ¿para qué viene? Porque si no, que un rayo, que nos parta un rayo todos y se acabó. ¿Qué es lo que pretende el Señor? Que la mujer no peque más. Porque matarla ya está, se mata y listo. Pretende que la mujer no peque más. Y además se lo dice. Hay un comentario de Agustín de Hipona, de uno de los padres de la Iglesia, que lo leo literalmente, que respecto a esa frase, no peques más. Cuidado, porque esto es importantísimo. Dice, habiendo abandonado sola a la mujer y tras marcharse todos, levantó sus ojos hacia la mujer, Jesús. Hemos oído la voz de la justicia. Oigamos también ahora la de la mansedumbre. Creo, dice Agustín, creo en efecto que la mujer se había aterrorizado cuando oyó al Señor decirle que de vosotros está sin pecado, contra ella tiré primero una piedra. Ellos, pues atentos así, y porque con la retirada misma confesaron acerca de que sí habían abandonado a la mujer con un gran pecado, porque ellos mismos estaban en pecado. Pero Jesús no. Y porque ella había oído esto, el que de vosotros esté sin pecado, contra ella tire primero una piedra, esperaba ser castigada por quien no había pecado. Ella esperaba ser castigada por Jesús. Por su parte, quien con lengua de justicia había repelido a sus adversarios, tras levantar hacia ella los ojos de mansedumbre, la interrogó. ¿Nadie te condena? Respondió ella, nadie, Señor. Y él le dice, tampoco te condenaré yo. Porque a lo mejor temías que yo te castigara, ¿verdad? Porque no hallaste pecado en mí. Tampoco te condenaré yo. ¿Qué significa esto? Fomentamos, dice el Señor, dice Agustín, ¿fomenta el Señor los pecados? No. Observa que sigue y dice, vete en adelante, no peques más. El Señor ha condenado, pero no al pecador, sino al pecado. Efectivamente, si fuese el autor de pecados, diría, tampoco te condeno yo. Vete, vive como vives, estás seguro de mi absolución por mucho que peques, yo te libraré de todo castigo. No, no dijo esto. Esto dice en el comentario de Agustín de Hipona, cuando se fija en la frase, vete y no peques más. ¿Verdad? Jesús no condena a la mujer, pero está disgustado con el pecado. Está disgustado en el pecado y no la deja ir sin más. No la deja ir sin más. Le deja constancia de que había sido perdonado. ¿Y por qué había sido perdonado? Pues porque había pecado, evidentemente. Y le amonestó. Vete y no peques más. La palabra del Señor nos enseña que amar a los pecadores a veces significa dar una reprensión honesta. Porque, claro, aborrecemos el pecado y muchas veces hay que corregir. Pero hay que corregir de una manera sensible, no insensible. Y cuando reprendemos a alguien debemos hacerlo con humildad y con compasión, teniendo en cuenta, como ha dicho Pepe al principio, que tomó nota, es imposible no pecar. Pepe lo ha dicho al principio, cuando hemos empezado, por eso digo que ha habido conexión. Es imposible no pecar. Y es muy fácil señalar, como hemos visto en la primera alabanza,
No hay lugar más alto donde nadie me pueda señalar, dice la alabanza. A tus pies, donde yo te sirvo y donde yo me postro, nadie me puede señalar. ¿Por qué? Porque Él me ha perdonado. Pero es muy fácil señalar y aplicar la ley estrictamente, sin darme cuenta que a lo mejor la primera a la que tendrían que señalar es a mí, y a quien tendrían que aplicar la ley es a mí. Y si yo quiero misericordia para mí y perdón, tengo que tenerla con los demás. También Pepe, en una de las alabanzas, que es que se habla al cielo, hemos oído que se decía, asombroso es el Señor. Es asombroso la sabiduría del Señor, que la buscaba del Padre. Como si no esa frase tan brillante, que no admite ninguna discusión, que no puedes decir nada a eso. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué vas a decir ante esto? No puedes decir nada. El Señor es asombroso. ¿Y qué es lo que pretende después, cuando ya van todos a su casa, dándole vueltas a la cabeza, diciendo, madre mía, pues sí que tengo yo aquí que empezar a ponerme a revisar mi conducta, mi lengua a lo mejor, mi conducta, mis pensamientos incluso, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que pretende de la señora que han intentado matar? Quiere que cambie de vida. Quiere que haga un cambio de vida, radicalmente. Quiere que no vuelva a pecar, pero aunque no vuelva a pecar sin más, no. Que cambie sus formas y su vida. También le gustaría que hubieran hecho lo mismo los fariseos y los escribas, y a lo mejor alguno de ellos fue alcanzado por esa palabra. No lo sabemos, yo al menos no lo sé, no sé si en algún sitio de las Escrituras está reflejado. A mí yo no lo conozco. Ojalá esta gente hubiera reflexionado y hubiera podido, porque es mucho más útil aprender de esto que seguir cerrándose únicamente a la ley estricta. El Señor ofrece a la mujer el perdón del Padre, la misericordia infinita de Dios, pero también le dice que no vuelva a pecar. Le está pidiendo, como os he dicho, un cambio radical en su vida. También a nosotros nos pide lo mismo. Nos pide que no juzguemos, que no condenemos y que no pequemos. Que no juzguemos, que no condenemos y que no pequemos. De este pasaje podemos ver que juzgaban y condenaban los fariseos y los escribas, pero pecaban todos. Pecaban todos. Nos ofrece el Señor Jesús el perdón y la misericordia a cambio de que volvamos nuestros ojos y nuestro corazón hacia Él. Que convirtamos nuestro corazón de piedra en un corazón de amor, abierto a la vida y no a la muerte, que es la que los conduce el pecado. ¿Qué es antes, el amor o la ley? ¿La ley o el amor? Recordemos Romanos 13:10, cuando el apóstol Pablo, a modo de resumen, el cumplimiento de la ley es el amor. Y aquí os dejo con esta reflexión que espero que nos sea a todos, a mí la primera, útil para nuestra vida cristiana. El Señor os bendiga grandemente. Amén. God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, everything that we do. And we reach towards you, Jesus. Surrendering all and find
surrender.